En estos días, muchas personas están en el mundo de Internet, de las redes sociales, y hay gente que pasa muchísimas horas ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Hay gente que crea perfiles falsos a través de Internet, que es un mundo irreal. La gente puede parecer que es alguien que no es, alguien que siempre ha querido ser, ¿verdad? Por ejemplo, jugando a los games, ¿no? Al fútbol. Pues uno que a lo mejor en su vida quería ser futbolista, pero no le daba para tanto, le encanta poder jugar igual al game del fútbol, ¿no? Y de esa manera, pues parece que por fin es una gran estrella del fútbol, ¿verdad? Es algo irreal, pero a la gente le encanta, ¿verdad? Porque siempre a través de eso puede intentar ser lo que siempre ha querido ser. Había un joven, dice que estaba 24 horas con los games, pero lo más fuerte es que él no participaba, sino que veía a otros jugar. Le encantaba ver lo bien que jugaban. Él ni siquiera jugaba al game, solo veía a otros jugar los games. ¿Por qué? Porque él le gustaría ser como esos jugadores tan expertos, ¿no? Pero solo viéndolo se sentía feliz. Pensaba que era él, ¿no? Y la gente, todos, queremos ser algo que a lo mejor no somos. El que tiene el pelo largo lo quiere tener corto, el que lo tiene rizado lo quiere tener liso. Siempre queremos lo que tienen otros, ¿verdad? Es algo muy común. ¿Y eso por qué es? Porque no sabemos realmente quién somos. Y por supuesto, Satanás nos ha engañado tanto que nos hace que no nos gustemos a nosotros mismos. Por eso realmente muchas personas están en Internet, porque allí tienen poder o pueden tener una apariencia que siempre les ha gustado o hacer cosas que en el mundo real es imposible para ellos, y en ese mundo que es irreal intentan sentirse realizados. Por supuesto, no funciona, ¿verdad? Pero la gente, como no sabe realmente quién es, pues intenta ser otra cosa a través del Internet, a través de los juegos, a través de muchas cosas. Mucha gente, por no saber quién es, su vida no funciona. Más del 90% de las personas de este mundo están sufriendo, y de esos 90, el 40% están totalmente caídos. Es un porcentaje grandísimo. Y hay un 10% que tienen éxito humano, gente que tiene poder, políticos, famosos, empresarios. Pero, aunque tienen ese éxito humano, están sufriendo grandemente. ¿Por qué? No saben quién son. Intentan aparentar ser algo que ellos no son, porque no saben realmente quién son, y la gente separada de Dios no sabe realmente quién es. Y si uno no sabe quién es, tampoco sabe lo que tiene que hacer, y no funciona nada. Si yo no sé quién soy, no sé realmente lo que es la familia, lo que es un matrimonio, realmente no puede funcionar bien, ¿verdad? Es absolutamente imposible. Y vemos que este Satanás, el príncipe de la potestad del aire, él que es mentiroso y padre de mentira continuamente, desde el principio, él lo que está haciendo es que las personas no sepan quién son. En el siglo XIX, a través de Charles Darwin, que era un científico, él escribió un libro muy famoso, que es El origen de las especies, en el siglo XIX, y era una teoría, sigue siendo una teoría, donde el hombre, con los pocos medios que tenía, era más o menos se guiaba en su intuición, porque no tenía muchos medios, ni los tienen hoy en día para comprobar esa teoría, pues decía que nosotros venimos del azar, es decir, venimos del mono, la creación es del azar, es del azar. Y, por supuesto, pues hemos ido evolucionando en su teoría, ¿no? Y los más avanzados, pues, somos los seres humanos, ¿verdad? Pero realmente esa teoría
¿Qué está diciendo? Pues está diciendo que no se sabe con certeza nuestro origen. Es decir, que Dios no nos creó, está diciendo. Que de casualidad, por accidente salimos, ¿no? Y realmente lo que está diciendo es que Dios no existe, que el hombre, él se inventó a Dios. Eso es lo que dice esa teoría y es lo que se está enseñando durante ya casi 2 siglos y hoy en día en los colegios continuamente y en todos los medios de comunicación, libros, vemos que esa teoría realmente está dominando y lo que dice es que Dios no existe, que el hombre vino de un accidente, su origen no se conoce realmente y su futuro tampoco es desconocido, ¿no? Porque entonces cuando morimos, ¿qué hay? Dicen, nada, no hay nada. Es un origen desconocido. Entonces fíjense, si nuestro origen realmente no tiene sentido, si nuestro futuro no tiene sentido, nuestra vida no tiene sentido. No sabes quién eres, no sabes hacia dónde vas, no sabes realmente quién eres. Y pasas la vida intentando ser lo que no eres. Y es un engaño total de Satanás. La gente vive así, sufriendo grandemente. Pero nosotros, por gracia de Dios, tenemos la palabra de Dios, que es la verdad. Y la palabra nos habla claramente cuál es nuestro origen. Dios nos creó, Él de la nada con su palabra, creó todas las cosas en 6 días. Y Él, con su amor, en el 6º día, hizo al ser humano, a nosotros. Dice en Génesis 2:7 que del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Él nos creó como un alfarero, con todo su amor, hace su alfarería, ¿verdad? Él nos hizo, y nos hizo a su imagen, a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27, es decir, nos dio su imagen, nos dio la parte espiritual, porque Dios, nuestro Creador, es ese espíritu, como dice en Juan 4:24. Y Él nos hizo para estar con Él. Es un principio de la creación. El ser humano fue creado para estar relacionándose con el Creador, con Dios, teniendo relación, teniendo esa concentración, dando culto al Señor. Es la manera que Dios nos da claramente en su palabra, la manera para tener la verdadera vida, la verdadera felicidad, para ser verdaderamente completos, estar verdaderamente satisfechos, porque es la manera de Dios, que es perfecta. No solo nos hizo esa identidad tremenda, también, dice Génesis 1:28, nos dio una autoridad muy grande, nos puso sobre toda su creación, para gobernar, para sojuzgar, para llevar esa bendición a toda la creación. Esa es la autoridad que tenemos desde el principio. Y esa manera funcionaba perfectamente. Pero en Génesis 3 vemos que Satanás, a través de una serpiente, él engañó al ser humano, hizo que rompiera ese pacto que el Señor en su amor nos dio en Génesis 2:17, porque Dios nos dio libre albedrío. Y nos dio un pacto para que no olvidáramos que solo estando con Él, solo a la manera de Dios, solo tomando la palabra, podíamos tener la vida y gozar de esas bendiciones que Él nos había dado. Pero a través de perder el pacto, engañados por Satanás, como aparece en Génesis 3, todo cambió. El ser humano que yo grandemente en corrupción, en depravación total en todas las áreas de su vida. No había manera de poder cambiar esa caída, de poder salir de ese desastre. No había manera para el ser humano, ni la hay hoy en día por sí mismo. Pero Dios otra vez, por su gracia, como Él desde el principio nos ama por gracia de Dios, Él nos da su palabra y a través de la palabra, en Génesis 3:15 habla por primera vez. Él promete que el Cristo vendría para poder restaurar lo que habíamos perdido, esa identidad, esa autoridad tremendas. Solo a través de Cristo podíamos recuperar toda la bendición, volver con Dios y estar verdaderamente completos. Por eso en Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, solo a través de Jesús el Cristo. Y durante todo el Antiguo Testamento, Dios por su gracia está dando
esa promesa, porque es la única manera de restaurar lo perdido, de volver a Dios. Es la manera que Dios nos da. Y en el Nuevo Testamento, esa promesa se cumple. Vemos el pasaje de hoy. El Señor Jesús, Él va a su ciudad, a Nazaret, el día de reposo, el sábado, llega allí a la sinagoga, abre el rollo justamente de Isaías, el profeta Isaías, y lee ese pasaje de Isaías 61, 1 al 2, donde está hablando del Cristo. Y dice, hoy esta escritura se ha cumplido, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Es decir, yo soy Jesús, el Cristo. Se ha cumplido. Pero la gente que no cree la palabra, que seguía en lo que ve, en lo que siente, decía, pero este no es el hijo de José, el carpintero que se ha criado toda la vida con nosotros. Y la gente ve las cosas siempre a su manera, ¿verdad? Por eso no saben quién son. Tienen un punto de vista a su manera que no funciona. Pero tiene que ser conforme a la palabra. Él era el Cristo. Él vino a cumplir esa obra perfecta que solo Él podía cumplir. Había estado profetizado durante años. Esa profecía de Isaías, 700 años antes había sido escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Y se cumplió. Porque la palabra de Dios es la perfecta. Por eso siempre tenemos que estar aferrados a la palabra, conociendo la palabra, establecidos en la palabra de Dios. Hoy se cumplió esta escritura. Siempre se cumple la palabra de Dios, como dice Isaías 48. Por eso no tenemos que estar viendo las cosas como nosotros pensamos, ¿verdad? Tenemos que descubrir quién somos conforme a la palabra. Y Cristo venció a Satanás. Cristo venció los desastres. Cristo realmente cambió nuestro destino. Él totalmente vino a sacarnos del respaldo del infierno. Jesús es el Cristo. Él es el solucionador, el único a través del cual podemos recuperar todo lo que habíamos perdido. Y Él cumplió su obra perfecta en la cruz, murió y al tercer día resucitó. Jesús es el Cristo. Él ha consumado todo, Él ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Escrito está. Y tenemos que creerlo. Porque aunque somos hijos de Dios, realmente estamos teniendo problemas, dificultades. En las iglesias, desgraciadamente, también hay peleas, hay muchas disputas, y nuestra vida de fe a veces no falla. Sin darnos cuenta, es porque no estamos conforme a la palabra, descubriendo quién somos. Seguimos viviendo con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, y vamos a la iglesia igual el domingo, amamos a Dios, le damos culto, pero luego al día siguiente ya es, vale, cambio de apartado, ya, ahora esto es otra cosa, ¿no? En este apartado domino yo, hago lo que yo quiero, ¿no? Ya he cumplido. Eso es una vida de fe religiosa que podemos llevarla sin darnos cuenta. Yo la he vivido, pero no funciona para nada. Uno sufre, porque no estamos de verdad descubriendo conforme a la palabra quién somos. Si yo no sé quién soy conforme a la palabra, no sé qué es lo que Dios quiere que haga. Y hasta que no lo descubra, no funciona. No funciona, no va a funcionar nada. Por eso, el Señor sabía muy bien quién era. Él fue allí, leyó ese pasaje de la palabra y dije, hoy se ha cumplido, yo soy Jesús el Cristo, yo he venido a esto. Un niño me preguntaba, ¿y por qué Jesús, si era también hombre, por qué no se casó? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no se casó? Porque Jesús, Él seguía totalmente la palabra, cumplió toda la palabra, Él vino a cumplir la palabra. Seguía la palabra, no buscaba sus deseos, sus pensamientos humanos. Él estaba totalmente aferrado a la palabra de Dios, por eso Él tuvo la victoria. Por eso cuando fue tentado por Satanás, ¿qué contestaba allí en el desierto? Escrito está.
escrito está. Él se aferraba totalmente a la palabra. No estaba viviendo su voluntad. Él hacía lo que decía el Padre a través de la palabra totalmente. Por eso tuvo gran victoria, y su victoria es nuestra victoria, y nosotros como hijos de Dios es muy importante que estemos aferrándonos a la palabra. ¿Quién somos nosotros en Cristo? Hay que descubrirlo. Y nosotros, por gracia de Dios, sabemos nuestro origen. ¿Quién somos? Dios nos creó. ¿Hacia dónde vamos? En Cristo vamos a ir una eternidad al cielo. Sabemos perfectamente nuestro futuro. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este tiempo que Dios nos permite en este mundo, que es algo bien rápido pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Nosotros somos hijos de Dios, conforme a la palabra. Pues a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. Y eso va primero, que sea usted padre, que sea madre, que sea hijo, que sea empresario, médico, albañil. Primero, usted es hijo de Dios. Lo primero es delante de Dios. Esa es su verdadera identidad. Y eso es lo que tiene que tener aferrado, porque es la palabra de Dios. Yo soy, por gracia de Dios, a través de Cristo, hijo de Dios. Eso hay que grabarlo, enraizarlo. Porque primero es eso. Es verdad, soy hijo de Dios, también soy marido, pero eso es segundo. También soy padre, eso también es muy importante, pero eso también es segundo. Primero, soy hijo de Dios. Eso es lo que me enseña la palabra. Y si yo entiendo, conforme a la palabra, quién soy, todo lo demás funciona. Porque es la palabra, es la manera de Dios. Y como hijo de Dios, yo tengo, por gracia de Dios, el respaldo del trono celestial. El Espíritu Santo mora en mí y Él obra cuando yo oro porque soy hijo de Dios. El respaldo del trono celestial. No estamos solos en este mundo. Por eso cada día tengo que disfrutar de que Cristo ha resucitado, está conmigo a través del Espíritu Santo. Y al orar, al tomar la palabra, Él ora y me utiliza para cumplir su plan. ¿Cuál es? La evangelización mundial. Eso es lo que muestra la palabra. Y como hijo de Dios, tenemos que saber ciertamente quién somos y qué tenemos que hacer. Dice en Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice Pedro inspirado por el Espíritu Santo? Allí está hablando quién somos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué está diciendo ahí? Nosotros, que somos hijos de Dios, la función que tenemos en este mundo, somos a través de Cristo profetas, sacerdotes y reyes. Somos esos embajadores de Cristo, esos embajadores de esos tres oficios de Cristo. Y tenemos que conocerlo. Cuando tenemos esa claridad a través de la palabra, vamos a saber muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Y en primer lugar, Dios le ha llamado por su gracia. Usted es profeta, aquel que Dios utiliza para mostrar ese único camino que cambia el futuro. Usted tiene que mostrar como profeta, hablar de parte de Dios, que solo Cristo es el único camino para cambiar el destino, porque las personas separadas de Dios están totalmente yendo un camino eterno de destrucción. Fíjese qué posición, qué oficio tan importante tiene usted a través de Cristo. Usted es profeta, aquel que puede estar profetizando, dando la palabra, para mostrar ese único camino que es Jesús el Cristo, a través del cual las personas pueden cambiar su destino eternamente. Fíjese, qué posición tan tremenda le ha dado el Señor Jesucristo. Por eso dice, me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Esa es la función de profeta, dar buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Las buenas noticias. ¿A quién? A los pobres. Y no habla de pobres materialmente, que también está hablando de los pobres espirituales. Porque todas las personas, aunque tengan muchísima economía, todos nacen separados de Dios, viven en el yo, en lo material, en lo carnal,
están totalmente en esos 6 estados del no salvo, totalmente atrapados por Satanás, con problemas de idolatría, problemas mentales, problemas físicos, problemas del futuro, problemas de las siguientes generaciones. Son pobres. Y da igual que los podamos ver con todo ese dinero que puedan tener. Fíjense, en Lucas 19, 16, 31 habla la parábola o la historia del rico y de Lázaro, ¿verdad? Lo conocemos. Ese rico que hacía todos los días. Pura fiesta, pura celebración allí. Y el pobre Lázaro estaba allí debajo de la ventana esperando que le dieran alguna sobra. Era totalmente pobre, y aquel estaba totalmente el rico, con todo su dinero, encantado de haberse conocido, pensando que era el número 1, ¿verdad? No sabía quién era. La gente separada no sabe quién es. Satanás engaña, te hace creer a alguien que no eres y haces cosas que realmente no funcionan. Y así vivía ese rico, pero cuando realmente murieron físicamente, ahí cambió, ¿verdad? ¿De qué le servía todo ese dinero que había tenido? Fue allí al infierno. No le sirvió para nada. Y las personas, aunque tengan mucha economía, éxito humano, si están separados de Dios, son pobres, pobres espirituales. No se dejen engañar por las apariencias. Y todo su dinero no puede hacer que salgan de su destino. Su destino es una eternidad al infierno. Todo ese dinero de ese rico no le sirvió para cambiar su destino. Y la gente, con todo su poder, toda su fama, no le sirve para cambiar su destino. Por eso me ha ungido para dar buenas nuevas como profetas. Tenemos que dar la palabra, las buenas noticias. ¿Cuáles son? El Evangelio, que Jesús es el Cristo. Esas son las mejores noticias que hay. Que no lo merecíamos, éramos pecadores, merecíamos la muerte. Pero Dios, por su gracia, Él envió a Jesús el Cristo y a través de Él nos ha dado esta salvación tan grande. Esas son las mejores noticias que hay. Y como profetas, cada día, en cada lugar donde estamos, tenemos que ayudar a esas personas pobres a darles ese mensaje, ese camino del Evangelio, que es el único camino para que puedan cambiar eternamente su destino. Hace muchos años conocí a una persona que era un poco más mayor que yo. Él venía de una familia muy adinerada, tenía muchísimo dinero su familia, tenía una gran empresa a nivel nacional. Pero en ese tiempo, él, cuando era joven, su familia era muy rica. Él, por desconocimiento, cayó en el mundo de las drogas. Sus padres no sabían qué hacer y lo empezaron a meter en centros para desintoxicarlo. Pero este se escapaba. Eran centros carísimos. Realmente gastaban muchísimo dinero, pero él, de verdad, siempre que podía se escapaba, salía disparado. Y ya por fin lo conseguían encontrar y lo volvían a meter en otro centro, pero gastaron muchísimo dinero hasta el punto que con los años, pues ya la economía no les iba tan bien porque habían gastado muchísimo dinero para intentar salvar a su hijo, pero su hijo no cambiaba para nada, cada vez estaba peor. Entonces yo pues pude tener un poco más de relación con él y al conocer el Evangelio, pues yo le hablaba, ¿verdad? Yo era recién convertido, pero yo le hablaba de verdad porque Dios cambió tanto mi vida, me dio tanta gracia que yo, sin saber muy bien cómo explicarlo, pero yo compartía de verdad cómo Dios de verdad es la respuesta, ¿verdad? Y él me escuchaba y a veces venía a buscarme. Él vivía ya prácticamente en la calle y a veces pues también le ayudaba, lo llevaba a comer porque no tenía a veces ni para comer y siempre le hablaba de Dios. Entonces este muchacho pues pudimos orar y hacer la oración. Él pudo conocer a Jesucristo, pero al poco tiempo, aunque no era tan mayor, se murió.
Yo la verdad, pues no fue una situación bonita, ¿verdad? Pero yo estaba agradecido a Dios porque yo sé realmente cuál era su destino, por gracia de Dios. Entonces Dios, Él puso en mi corazón compartirle, ¿verdad?, el Evangelio, darle el Evangelio. La obra y la gloria es para Dios siempre. Él hace la obra. Pero nosotros somos esos profetas que Él está utilizando para estar dando el mensaje del Evangelio. Si ese amigo no hubiera conocido el Evangelio y se hubiera muerto, su destino era una eternidad al infierno. Pero Dios sabe todo, ¿verdad? Y hay gente a nuestro alrededor, gente conocida, que no sabemos qué va a pasar con su vida. Muchos no conocen a Cristo. Y ahí están, pero no sabemos qué va a ocurrir. Solo Dios lo sabe. Pero sí que sabemos, conforme a la palabra, quién somos nosotros. Dios nos ha salvado, nos ha bendecido, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos esa posición, somos profetas, dice la palabra. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, el Evangelio a los pobres. Y hay muchas personas pobres que están viviendo una pobreza, una miseria espiritual. Y solo el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Porque el único camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. También Pedro lo dice en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el precioso nombre de Jesús el Cristo. Y en Romanos Pablo está dando una palabra muy importante. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no han oído, ¿cómo van a creer? ¿Cómo lo van a invocar? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si no hay nadie que les predica, si no está ese profeta que está dándoles el Evangelio de parte de Dios, ¿cómo lo oirán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo lo invocarán? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias, el Evangelio. Jesús es el Cristo. Cuán hermosos son los pies. Porque realmente, como hijos de Dios, esa función como profeta es preciosa. Es algo que Dios nos ha regalado. Y hasta que no descubramos quién somos en Cristo, hasta que no estemos de verdad entendiendo qué es lo que tenemos que hacer, todo lo demás no va a funcionar. Vamos a estar enfocándonos en cosas que no es que sean malas, pero no es lo que Dios tiene para nosotros. No va a funcionar, ni nos vamos a sentir completos, porque no estamos donde Dios quiere que estemos. Y usted, por gracia de Dios, es hijo de Dios y es profeta en cada lugar donde está. Dios quiere utilizarlo para que muestre ese camino a la gente y pueda cambiar su destino. Solo Jesús el Cristo. No solo profetas. En segundo lugar, somos también, por gracia de Dios, sacerdotes. Esos sacerdotes a través de los cuales traen sanidad de todos los desastres. La gente está en desastres. No hay manera humana de cambiarlos. Desastres en las vidas, en las familias, en nuestro barrio, en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo. Desastres continuos. Pues bien, a través de ustedes, que son no solo profetas, son sacerdotes, también es la manera para poder, la única manera a través de Cristo cambiar y sanar todos los desastres. Por eso el Señor dice, me ha enviado a sanar. ¿A quién? A los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Y de qué está hablando? Quebrantado de corazón. La gente sufre tanto separada de Dios sin saber quién es, que su corazón se quebranta, heridas continuas, primero en la familia, luego en este mundo. Constantemente somos heridos. Llega un momento que las personas sufrimos tanto separadas de Dios, que tenemos el corazón roto, quebrantado. De eso está hablando. ¿Quién sana eso?
Libertad a los cautivos. ¿Qué quiere decir eso? Los cautivos, libertad. La gente es esclava de los pecados. Está atada al pecado, una cadena bien grande. Porque el pecado se ha enseñoreado de las personas separadas de Dios. ¿Quién puede romper las cadenas del pecado? ¿Quién? Una persona separada de Dios es un esclavo del pecado. No puede salir de ahí. Necesita ser sanado de eso. ¿Quién sana de eso? Y vista a los ciegos. Y las personas separadas de Dios están muertas espiritualmente. No ven, imagínense, allí donde estén ahora, apaguen las luces totalmente. Que no haya luz. ¿Cómo viven así? ¿Cómo vivirían? Ahora levántese. No camine, no sea que se tropiece. Pero no ve, no puede hacer nada sin luz, ¿verdad? Puede intentarlo, pero no va a funcionar, va a pegarse golpes por todos los lados. ¿Por qué? Porque no ve. Pues esa es la vida de las personas separadas de Dios. Están muertas espiritualmente, viven en oscuridad, en tinieblas. Por eso van tropezando, teniendo problemas continuamente. Ahí nos explica claramente la palabra. Por eso Dios nos ha llamado como esos sacerdotes para poder sanar a las personas que están en medio de esos desastres. Y es sanar esas heridas del corazón. A través de Cristo, Jesús el Cristo, esas personas pueden convertirse en hijos de Dios, pero luego también hay que ayudarles a recibir sanidad, porque todavía esas heridas que están ahí, aunque somos hijos de Dios, son a veces canales que Satanás utiliza para engañarnos. No puede destruirnos, pero nos utiliza para atraparnos, para engañarnos, para desanimarnos. Por eso, como esos verdaderos sacerdotes, tenemos que estar dando sanidad, pero también primero recibir sanidad en nuestras vidas. ¿Cómo? Con la oración. A través de la oración profunda, ahí podemos estar sanando esas heridas del corazón. Oración 24 horas tomando el pacto de Cristo. Y también libertad a los cautivos. ¿Libertad de qué? Esos moldes que hay en nuestro pensamiento. Esas trampas, esas ataduras. Pensamos, todavía tenemos cosas ahí enquistadas sin darnos cuenta, grabadas. Fíjense, el pueblo de Israel tuvo que andar 40 años por el desierto porque ellos en la mente pensaban como esclavos, miraban las cosas como esclavos, actuaban como esclavos. Así como van a conquistar la tierra prometida. Son esclavos. No pueden ser conquistadores con esa mentalidad. Necesitaban sanidad. Nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos que sanar las heridas del corazón, tenemos que sanar esos pensamientos de incredulidad que todavía tenemos, pensando que no puedo, que empezamos a temblar sin darnos cuenta ante la primera dificultad que enfrentamos. Es por lo que está en nuestra mente, grabado, enraizado, la naturaleza antigua. Hay que recibir sanidad, siempre se cumple. Tenemos que estar concentrándonos, llenándonos con la palabra de Dios. Si nos concentramos en la oración, nos concentramos en la palabra, vamos realmente a tener unidad entre el pensamiento, el corazón y nuestro cuerpo. Va a haber unidad, eso es la sanidad. Y eso afectará a nuestro cerebro y a nuestro espíritu. Esa es la verdadera. Por eso, no solo profetas, ustedes son esos sacerdotes a través de los cuales todas las personas, a través del Evangelio, van a recibir esa verdadera sanidad. Por eso en Marcos 10:45 el Señor dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo es el verdadero sanador. Y Él nos sana, nos rescata de estar cautivos en las heridas del corazón, en los pensamientos incorrectos de esclavo. Él nos rescata. Como sacerdotes tenemos que ser utilizados para sanar, para rescatar a todos los quebrantados de corazón, a todos los cautivos, a todos los ciegos espirituales. Esa es la posición del sacerdote que Dios nos ha dado por su gracia. Y también la tercera posición que nos da es la de reyes. Reyes que quebrantan el poder de Satanás a través del nombre de Cristo.
los profetas que están mostrando el camino para que las personas cambien su destino a través de Jesús el Cristo, los sacerdotes que están dando la sanidad de los desastres a través del Evangelio de Jesucristo, y los reyes que sacan a las personas del poder de Satanás a través del nombre de Jesucristo, y como reyes, dice, a poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. Y hay muchas personas, todas las personas separadas de Dios, están oprimidas por el diablo. ¿Qué es oprimido? Bien apretado, ¿verdad? Que no puedes ni respirar. Así oprime Satanás a las personas separadas de Dios porque son hijos del diablo, como dice en Juan 8:44. ¿Y quién puede sacarlos del poder de Satanás? ¿Quién puede? Porque Satanás tiene un poder limitado, pero tiene un poder, más poder que cualquier hombre, por supuesto. Por nuestras fuerzas no podemos salir de esa opresión, del poder de Satanás. En primer lugar, porque la gente separada de Dios ni siquiera cree que exista Satanás. Pero él sí que existe, lo dice la palabra, y siempre tenemos que estar ajustados a la palabra. No pensar de nosotros mismos a nuestra manera, no, conforme a la palabra. Somos hijos de Dios, somos profetas, sacerdotes, reyes. Tenemos que estar ayudando a las personas a cambiar su destino, a salir de los desastres, a salir del poder de Satanás. Y dice en Efesios 2:2 que la gente separada de Dios está siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo está liderado por Satanás. ¿Qué dice? ¿Qué enseña este mundo? Que lo importante soy yo. Yo tengo que hacer lo que yo quiera, lo que a mí me gusta. Los demás da igual, yo primero. Eso es lo que dice este mundo. Eso lleva a fracaso. Este mundo dice que lo importante es lo que me pide el cuerpo, la carne. Hay que estar buscando lo carnal y hay que buscar lo material, tener muchas cosas materiales. Eso dice este mundo, eso tiene que ser, dice este mundo, lo primero, lo más importante. Y la gente vive totalmente engañada por esas cosas. También este mundo dice que tener éxito, no importa a quién hay que pisar, a quién hay que engañar, a quién hay que robar. Tenemos que tener el primer lugar, hay que tener poder. Eso dice este mundo, engañado por Satanás. Y la gente vive así, sufriendo, porque no es la respuesta, es un engaño. La gente vive oprimida, sufre tanto, que le cuesta respirar. Está oprimida totalmente, porque es un sufrimiento continuo. Por eso en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Solo Cristo deshace el poder de Satanás. Y a través de nosotros como reyes, compartiendo el Evangelio de Cristo, la gente sale del poder de Satanás. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. A través de Cristo salimos de la potestad de Satanás al reino de Dios. Ese es el poder del Evangelio. Y nosotros como reyes tenemos que estar dando el Evangelio para que la gente salga del poder de Satanás. Y había una persona que le estaba compartiendo la palabra, pero en ese momento yo sabía que él no tenía mucho interés, pero lo hacía por respeto. Y yo sabía que él estaba en otras cosas, él estaba totalmente teniendo problemas con la bebida. Yo estaba compartiendo la palabra y orando, esperando el horario de Dios. Y esa persona tenía muchas cosas buenas, pero tenía esa situación y él estaba con la bebida continuamente. Y llegó un momento que a través de eso explotó. Eso explotó. Hasta el punto que él quería hasta quitarse la vida. Tenía muchas cosas buenas, pero a causa de eso Satanás lo engañó tanto que él estaba temblando. No podía ni dormir, sufría, quería hasta quitarse la vida. Era un engaño tremendo, la obra de Satanás. ¿Y eso quién lo puede sanar? ¿Quién? Una medicina te puede ayudar, pero realmente dar respuesta, verdadera respuesta, solo Cristo.
Solo Cristo. Yo le pude compartir. En ese tiempo sí que escuchó bien la palabra. Incluso le regalé una Biblia. Y él de verdad empezó a meditar la palabra, a grabarla, a entender el Evangelio de Jesucristo. Dios le dio sanidad. No de repente, con el tiempo. Pero ha pasado ya tiempo y él está ahí firme, creciendo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos esa posición, por gracia de Dios, somos reyes para compartir el Evangelio de Cristo. Ya ha vencido a Satanás. Solo a través de Cristo las personas pueden salir del poder de Satanás. Y tenemos que estar descubriendo conforme a la palabra, siempre alineados a la palabra. Que no estemos viendo las cosas a nuestra manera, con nuestros deseos. No funciona. El título de hoy se ha cumplido esta escritura. El Señor Jesús se alineó totalmente a la palabra, cumplió toda la palabra. Y tuvo respuesta, tuvo victoria. También nosotros tenemos conforme a la palabra, tener seguridad. ¿Quién somos? Somos hijos de Dios. ¿Qué respaldo tenemos? El respaldo del trono celestial. Cristo ya ha conseguido todo para nosotros. Está escrito, hay que creerlo, hay que disfrutarlo. Es la palabra de Dios. No estar viendo las cosas a nuestra manera, con nuestros buenos deseos. Ahí somos engañados continuamente. Y ya sabiendo quién somos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como somos profetas, tenemos ese privilegio de compartir el Evangelio, que es lo único que puede cambiar el destino de las personas. Como profetas en cada lugar, orando, cuando sea el horario, hay que compartir el Evangelio de Jesucristo. Como somos sacerdotes, para poder sanar los desastres de este mundo, tenemos que ayudar a la gente que está en medio de desastres a que pueda conocer el Evangelio de Jesucristo, para que pueda salir de todo desastre. Y como somos reyes, que a través del nombre de Cristo pueden quebrantar el poder de Satanás y sacar a las personas de la potestad de las tinieblas, tenemos que orar, y cuando vemos a ese tipo de personas que están bajo el poder de Satanás, compartirles el Evangelio de Jesús el Cristo, para que puedan estar cambiando, realmente saliendo del poder de Satanás y convirtiéndose en hijos de Dios. Eso es realmente la razón por la cual tenemos que vivir. Si estamos ahí siguiendo la palabra de Dios, ciertamente Dios nos va a dar gran victoria. Dios se va a encargar de todo lo demás, porque estamos perfectamente alineados, establecidos en la palabra de Dios. Y realmente, estando dentro del pacto, el Señor va a pelear por nosotros, va a abrir las puertas que nadie más puede abrir, va a abrir camino donde no lo hay. Por eso, conforme a esta palabra, ¿quiénes somos nosotros? Este mundo nos engaña, Satanás, para que no sepamos quién somos, para que al no saber quién somos hagamos cosas incorrectas, perdamos el tiempo. Pero a través de Cristo podemos saber quién somos. Somos hijos de Dios. Tenemos un gran respaldo. Jesús el Cristo ya ha consumado todo. Tiene todo preparado para nosotros. Y en Cristo ya sabemos qué tenemos que hacer. Como esos profetas, como esos sacerdotes, como esos reyes. Tenemos que orar y poder estar compartiendo el Evangelio para que la gente cambie su destino, sea sanada de los desastres, salga del poder de Satanás. Esa es la manera de Dios. Pero somos débiles. Pero, como dice esta palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí. Tenemos el Espíritu Santo, no estamos solos. Y Él nos da el poder para ser testigos, para poder cumplir esos 3 oficios del profeta, sacerdote y rey. Él nos da el poder para eso. Por eso cada día que puedan orar, cada día la oración de cada día, disfrutando, cada día puedan meditar la palabra de Dios profundamente, van a recibir gran fuerza y poder. En ese momento va a cambiar su estado espiritual. Si no tienen ese estado espiritual, todo lo que tienen alrededor serán problemas, dificultades, pero esas mismas cosas, si son llenos del Espíritu Santo, serán caminos para proclamar el Evangelio. Sin fuerza son problemas. Con el poder de Dios se convierten en caminos, en puertas
para proclamar el Evangelio. Por eso, en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y ciertamente la palabra de Dios siempre se cumple. Que puedan, conforme a la palabra, estar alineados, establecidos en la palabra, siguiendo cada día la palabra. Dios les va a seguir utilizando grandemente para alcanzar esos lugares vacíos de las 237 naciones, para poder incluso salvar esas 5.000 tribus, para cumplir la evangelización mundial.